Buenos días, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Ya vi que andan bien activos con las reuniones de ROPEC. Qué padre, Sí, hay que entrar a esas reuniones, ¿verdad? Para enterarnos de, pues, qué están haciendo los demás, ¿verdad? No nada más lo que hacemos aquí nosotros. Hay que ver, ampliar nuestra visión, ver qué hacen los demás. Ok, bueno, pues hoy vamos a platicar sobre la conexión estrella balanceada y sobre la conexión estrella delta balanceada, ¿verdad? Nosotros ya vimos anteriormente lo de los sistemas trifásicos y pues vamos a continuar con este estudio. Entonces, lo primero que vemos aquí, pues es una pequeña definición, ¿verdad? Dice, un sistema estrella-estrella balanceado es un sistema trifásico con fuente balanceada conectada en estrella y carga balanceada conectada en estrella. Entonces, tanto la fuente como la carga van a estar conectadas en estrella, ¿verdad? Y aquí lo que nos dice es que lo primero que veamos es el circuito de la figura 12.9. Muy bien, entonces vamos a ver el circuito. Y aquí tenemos un circuito, ¿verdad? Tenemos tres fuentes de alimentación, BAN, BCN y BBN. Y como ven, están arreglados en estrella. Están los tres arreglados en estrella y tenemos nuestra carga ZL, ZL y ZL, que viene siendo pues las impedancias de la carga, ¿verdad? Y también están acomodados en estrella. Aquí además, si tomamos esta parte superior, la correspondiente a la fuente BAN, pues tenemos una impedancia de la fuente, tenemos una impedancia de línea, la línea de transmisión, y bueno, está la impedancia de carga y la impedancia del neutro. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos ver la impedancia ZY, Z estrella, como la impedancia de una fase. Y esta, pues siguiendo esta trayectoria, podemos hacer la suma de estas tres impedancias, ¿verdad? Están en serie, entonces podemos hacer la suma de las tres impedancias. Y vamos a tener la impedancia de la fuente más la impedancia de la transmisión, de la línea de transmisión, más la impedancia de carga. Y esa va a ser nuestra impedancia de fase, ¿verdad? Aquí impedancia de fase, ya lo habíamos platicado. Esta ZY ya la habíamos platicado en la clase anterior. Y aquí pues es lo mismo para las tres fases, ¿verdad? Para las tres fases o tres líneas. Ok, muy bien. Aquí podemos ver que la impedancia de la fuente es muy pequeña con respecto a la impedancia de carga y también la impedancia de línea es muy pequeña comparada con la impedancia de carga. Entonces, estas dos se pueden despreciar, ¿verdad? Y esto escrito, pues quedaría de esta forma. Por decir, primero la de la fuente. Vamos a empezar. Tenemos aquí que la impedancia de la fuente es mucho menor que la impedancia de la carga, y también tenemos que la impedancia de la línea de transmisión es mucho menor que la impedancia de la carga. Y si nosotros tomamos esto en consideración, podemos despreciar la impedancia de la fuente y también la impedancia de la línea de transmisión aquí. Entonces esta la podemos quitar y esta también la podemos quitar y nos queda que la impedancia en estrella por fase, ¿verdad? Va a ser igual a la impedancia de la carga. ¿Sale? Entonces esa es una observación que tenemos por ahí y que podemos utilizar. Quiero que se quite eso de ahí. Ya. Ok. Entonces ahí tenemos que esto lo podemos reducir, esta expresión la podemos reducir a simplemente que la impedancia de fase del arreglo estrella-estrella pues va a ser igual a la impedancia de la carga, ¿verdad? Y bueno, aquí lo menciona. ZY es igual a Z estrella es igual a ZL, a la impedancia de la carga.
Ok. Y si nosotros hacemos eso, pues este circuito que está aquí lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar quitando estas impedancias, las impedancias de la fuente y las impedancias de la línea de transmisión, y dejando nada más la fuente de alimentación y la impedancia de carga, ¿verdad? Y dice, mediante la agrupación de las impedancias de la figura 19-19, esta no sé cuál es, a ver, 12-9, 12-9, puede simplificarse en el que se muestra en la figura 12-10. Ok, entonces, tomando eso en consideración, uy, aquí no cabe, tomando eso en consideración podemos simplificar esto, pero bueno, yo me lo puedo traer aquí, no había pensado en eso, pero para que nos quede claro, esto de aquí lo copio, lo pego aquí y nada más hay que hacerlo un poquito más pequeño. Entonces podemos tomar esta y ¿dónde está la otra? Esta que yo tengo aquí, me lo voy a traer y lo voy a poner aquí también. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, bajo esta consideración que hicimos, pues quitamos la impedancia de la fuente, quitamos la impedancia de la línea de transmisión y nos queda de esta forma, ¿verdad? Nada más nos queda ya las fuentes de alimentación, BAN, BBN y BCN, y pues las impedancias en estrella, ¿verdad? Ok, entonces esa es una forma para simplificar nuestro circuito. Luego aquí dice, las tensiones de línea a línea o simplemente de línea, creo que me brinqué una buena parte por aquí, porque primero dice, suponiendo la secuencia positiva, las secuencias de fase o tensiones de la línea al neutro son estas de aquí. Entonces, si ustedes se acuerdan, la secuencia positiva es una secuencia ABC, y vamos a poner acá entonces nuestro diagrama fasorial, ¿verdad? Para acordarnos de cuál es esa secuencia. Vamos a dibujar aquí unas líneas. Aquí como que esto no quiere funcionar. A ver. Ok, entonces aquí vamos a dibujar flechitas. Vamos a dibujar flechitas. Entonces tengo una flechita y de aquí, pues más o menos por ahí, tengo otra flechita y por aquí tengo otra, ¿verdad? Entonces aquí pues esto es el diagrama fasorial, ¿verdad? Donde pues nosotros aquí vamos a tener el voltaje AN, aquí vamos a tener el voltaje BN y aquí vamos a tener el voltaje CN. Entonces esta es una secuencia positiva, ¿verdad? Dijimos que la secuencia positiva era una secuencia A, B y C. Esa es nuestra secuencia positiva. Ok, entonces vamos a regresar aquí. Dice, suponiendo una secuencia positiva, las tensiones de fase o tensiones línea neutro son estas de aquí. Voy a quitar esto de aquí y me lo voy a traer. Me lo voy a traer para acá para verlo juntito. Hacerlo más pequeño. Y entonces si tenemos una secuencia positiva vamos a tener esto, ¿verdad? Donde vamos a tener que el voltaje de la fase A al neutro es BP
Habíamos dicho que BP está en el voltaje RMS con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Y que B, el voltaje de la fase B al neutro, es igual a BP con un ángulo de menos 120 grados, y el voltaje de C, de la fase C al neutro, es BP más 120 grados. Entonces acuérdense que para la secuencia positiva, pues nosotros aquí, de aquí a aquí, tenemos menos 120 grados, menos 120 grados, y de aquí a aquí, pues son otros menos 120, ¿verdad? Ese 2 salió medio feo. Otros menos 120 grados. Y entonces de BAN a BSN, pues son menos 240 grados, o si lo vemos por este lado, aquí tenemos más 120 grados. ¿Sí? Entonces esta es nuestra secuencia positiva. ABC, secuencia positiva o ABC, y está así. En el sentido de las manecillas del reloj, sí, para que se acuerden, van de A a B y luego a C, ¿ok? Y son menos 120, menos 120 son menos 240. Y vamos a tener estos voltajes, ¿verdad? Estos voltajes son los que nos van a representar. Ok, entonces estas son las tensiones de fase, ¿verdad? O tensiones línea a neutro. Son esas tres. Y luego también tenemos las tensiones línea a línea, o simplemente tensiones de línea. Y tenemos BAB, BBC y BCA. Entonces, aquí fíjense bien, tiene el subíndice AB. En el anterior tenemos subíndice AN. En este tenemos AB. Lo que nos quiere decir es que es de línea a línea, de la línea A a la línea B. El voltaje BBC es de la línea B a la línea C, y el voltaje CA es de la línea C a la línea A, ¿verdad? Y entonces estas tres tenemos estas expresiones. Aquí este está mal. Aquí hay un pequeño errorcito. Este no va ahí. Este es B. Vamos a ponerle, a quitar esa. Y este es B A C. Sí, ¿verdad? Aquí dice B C, pero no es de A a C porque está del voltaje A al neutro más el voltaje de fase del neutro a B, y esto es igual al voltaje de A a N, o sea, el voltaje de fase de la línea de la fase A al neutro menos el voltaje de fase del voltaje de la fase B al neutro, ¿verdad? Y aquí tiene la operación. Si hacemos esta operación, pues vamos a obtener esta expresión, ¿verdad? Obtenemos esta expresión que viene siendo raíz de 3 por BP, que es la magnitud, con un ángulo de 30 grados. Ok, entonces aquí para poder diferenciar nosotros esto, lo que viene siendo el voltaje de fase, que viene siendo de la línea al neutro, vamos a poner, pues aquí ya que está abierto también, yo voy a pintar 3 líneas. Voy a poner aquí 3 líneas. Esta es una. Aquí pongo otra. Aquí pongo otra. Y esta de aquí, ¿verdad? Entonces, a la primera, pues esta va a ser mi fase A. Esta va a ser mi fase B. Esta va a ser mi fase C. Y este va a ser mi neutro. Entonces, aquí ya tenemos 3 fases. Aquí vamos a decir nosotros que tenemos una fuente de alimentación, ¿no? Esta es nuestra fuente de alimentación trifásica con un cuarto cable que es el neutro, ¿sí? Y aquí vamos a tener una carga, cualquier carga que queramos, trifásica. En este caso, pues obvio, una carga trifásica en estrella, ¿verdad? Para que esté de acuerdo a lo que estemos viendo. Entonces aquí dice tensión de fase, ¿verdad? O tensión línea al neutro. Entonces, pues aquí esta viene siendo representada, para tomar estas dos de aquí,
Vamos a ponerle otro colorcito. Vamos a poner rojo. Aquí yo voy a tomar la de aquí, aquí. Desde este punto a este punto, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener que este es el voltaje de fase de C a N. ¿Ok? O sea, sería este de aquí, voltaje de C a N. Aquí lo ponemos con mayúscula para ver que tenemos en nuestro diagrama fasorial. Entonces este es de C a N. Ok, ahora también aquí menciona las tensiones de línea a línea o simplemente tensiones de línea. En este caso, el primero es BAC, ¿verdad? BAC. Vamos a tomar este ejemplo de BAC y pues vamos a pintarlo aquí. Entonces en este yo también le voy a cambiar aquí a otro color, a ver qué tal se ve este. Entonces de aquí a aquí tengo mi voltaje de A a C. Y este, pues yo lo voy a representar como mi voltaje de A, de la fase A, o de la línea A la línea C, que viene siendo este, ¿verdad? Y aquí están mis puntos de conexión. ¿Sale? Y aquí, pues la suma que tenemos representada, lo que nos dice que es la suma si tienes del voltaje de A al neutro o de E más el voltaje del neutro a la fase B, pues, o con el signo negativo cambiando los subíndices. ¿Sale? Entonces, si yo tengo esas dos, aquí entonces me puedo venir aquí, como tengo el voltaje A a C, pues yo puedo hacer la suma de los voltajes. Sí, aquí le voy a poner otro color, a ver qué tal se ve ese. Está bien. Sí, yo tomo de aquí, de A al neutro, y luego de aquí del neutro a la fase C. Entonces, este sería, como quien dice, la forma de verlo, ¿verdad? Que son los voltajes que están ahí, que están involucrados en estos puntos, ¿ok? Muy bien, entonces esto es para distinguir, ¿verdad? Dijimos que este era el voltaje de fase y este el voltaje de línea a línea. Muy bien. Entonces vamos a regresarnos aquí. Entonces, con estas consideraciones, nosotros tenemos que el voltaje AC pues viene a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de pico, bueno, más bien por la amplitud del voltaje con 30 grados, porque no es el voltaje de pico, acuérdense que es RMS. Ok, entonces tenemos para BAC y tenemos para el voltaje de línea a línea, de B a C, y el voltaje de línea de C a A, ¿verdad? Y entonces aquí, si nosotros tenemos con 30 grados, pues sucede lo mismo, tienen que estar desfasados 120 grados. Entonces, si seguimos la secuencia positiva, entonces a nosotros le restamos 120 grados y nos va a dar menos 90 grados, ¿verdad? Y si le restamos a menos 90 grados, le quitamos también otra vez menos 120 grados, nos va a dar menos 210 grados. Ok, entonces aquí fíjense, para identificar la secuencia de estos tres, pues vamos a tomar primero, tenemos una secuencia positiva que es una secuencia ABC, entonces el voltaje de A a C es el primer subíndice del voltaje de A a C, y luego el voltaje de B a C también es el primer subíndice, y después tenemos el voltaje de C a A, también es el primer subíndice. A lo mejor aquí conviene más, también es el primer subíndice, ¿verdad? Entonces ahí es una forma de identificarlo, pues que sea segura, ¿verdad? Para que no se vayan a equivocar. Ok, entonces tenemos esas tres. Y dice aquí, por lo tanto, la magnitud de las tensiones de línea BL es raíz de 3 veces la magnitud de las tensiones de fase.
Vamos a hacer un poquitín más para acá, para que se alcance a ver completo esto. O más para acá. Ahí está. Si no, ahora no ajusté bien lo que estoy grabando. Ok, entonces tenemos también ya hasta ahorita tenemos nuestras 3 tensiones, que son las tensiones de fase, o sea, de cada fase al neutro, ¿verdad? Y nuestras 3 tensiones de línea a línea, que son estas 3. Y entonces aquí ya vimos que el voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud de las tensiones de fase BP. Y tenemos esta formulita, ¿verdad? BL es igual a la raíz de 3 BP. Ok, las tensiones de línea BL. Ahí están, y tenemos que BP es igual para las tres fases, para la magnitud de las 3 fases, que es BAN, BBN y BCN, ¿verdad? De cada una de las fases al neutro. Y las de línea también son iguales en magnitud. El voltaje de AB, el voltaje BC y el voltaje CA. Ok, entonces hasta aquí espero que vayamos bien. Ya tenemos identificadas las fases también. Y bueno, dice aquí, las tensiones de línea se adelantan respecto a las tensiones de fase correspondientes en 30 grados. Y la figura 12.11 ilustra esto. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra figura, es esta. Entonces aquí nosotros tenemos ya nuestros voltajes BAN, BBN, BCN, que son nuestros voltajes de fase a neutro, ¿verdad? Y cada una de estas están 120 grados desfasadas. Y entonces aquí lo que nos dice es que las tensiones de línea se adelantan respecto a las tensiones de fase correspondientes en 30 grados. Entonces aquí estos 30 grados es los que se adelantan el voltaje BAB, ¿sí? Entonces aquí también lo que podemos ver en el diagrama fasorial, en este diagrama fasorial, pues tenemos nuestro voltaje BAN y nuestro voltaje BBN. Entonces nosotros podemos hacer la suma, ¿verdad? La suma algebraica de estos dos fasores para obtener BAB. Entonces aquí tenemos BBN, para hacer la suma de estos dos, algebraica, ¿verdad? Tienen una magnitud negativa, pues lo volteamos para acá y nos va a dar este resultado, ¿sí? Que va a ser el voltaje de línea a línea, BAB. Ahí está entonces también de una forma fasorial sencilla. Ok, entonces dice, nótese que el voltaje AB se adelanta al voltaje BC en 120 grados y el voltaje BC se adelanta al voltaje CA en 120 grados. De manera que las tensiones de línea suman 0, al igual que las tensiones de fase. O sea, pasa lo mismo que en el diagrama fasorial anterior, ¿verdad? Dice, al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada fase, en la figura 1210, se obtienen las corrientes de línea. Ok, la figura 1210 es esta que teníamos aquí. Esta de aquí. Si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, las voy a traer, ahora que no lo pegué muy bien, ¿verdad? Pero aquí está, me voy a traer estas de aquí. Tenemos nuestro circuito simplificado, entonces aquí lo voy a poner. Vamos a reducirlo. Lo pongo aquí. Y ahora me voy por para que esté. Vamos a seleccionarlo. Lo pongo aquí. Ok, entonces aquí pues lo que nos está diciendo es que
al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff podemos obtener esto, ¿verdad? Entonces tenemos la expresión para la corriente en la línea A, en la fase A, que es el voltaje de fase AN sobre la impedancia Y, sobre la impedancia estrella, ¿verdad? Igual para la corriente en B, nosotros obtenemos y como es en fasorial, pues lo único que tenemos que hacer es restar menos 120 grados. Y aquí nos queda que la corriente en la línea B, en la fase B, va a ser la corriente en la fase A menos 120 grados. O sea que nos quedan las mismas expresiones para los voltajes, ¿verdad? Nos quedan las mismas expresiones para los voltajes, pero ahora para corrientes, ¿verdad? Ya tenemos aquí las corrientes. Vamos a agregar una hojita. Ok. Muy bien. Dice, de aquí se infiere que las corrientes de línea suman cero. O sea, vamos a tener estas expresiones de aquí y esto podemos verlo también en el diagrama anterior. Me lo voy a traer también. Y esto puedo pegarlo aquí. Vamos a hacerlo un poquitín más pequeño. Y de aquí, si nosotros hacemos la suma de corrientes, ¿verdad? A través de esta malla, si hacemos la suma de corrientes a través de esta malla, o más bien, la suma de corrientes en el nodo, aquí ya ando un poquito mal, ¿verdad? Vamos a tener que las corrientes, teníamos nosotros que la condición que los voltajes, la suma de los voltajes sería igual a cero, ¿verdad? Aquí también tenemos que la suma de las corrientes es igual a cero. Y entonces, si es igual a cero, nosotros podemos tomar este punto de aquí. Si tomamos nosotros este punto de aquí, entonces aquí están todas las corrientes que entran, ¿verdad? Entra la corriente en A, entra la corriente en B, entra la corriente C y también está la corriente en el neutro. Entonces, como ya sabemos que estas corrientes son iguales a cero, la corriente a través del neutro pues va a ser igual a menos la suma de estas tres, pero debe de ser igual a cero. Si está balanceado, debe de ser igual a cero. Y esto se puede representar de esta forma, ¿verdad? La impedancia N por la corriente en el neutro va a ser igual a cero. El voltaje en el neutro es igual a la impedancia por la corriente igual a cero. Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo aquí. Y también dice, la corriente de línea es la corriente en cada línea. La corriente de fase es la corriente en cada fase de la fuente o la carga. Y el sistema estrella-estrella, en el sistema estrella-estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Ojo, pero esto es en el sistema estrella-estrella. Ok, dice, otra forma de analizar un sistema estrella-estrella balanceado es hacerlo por fase. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Podemos nosotros obtener en lugar de hacer todo el análisis como de cada una de las fases, como nosotros tenemos nuestro sistema balanceado, todas las fases son iguales, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos utilizar el circuito monofásico equivalente de la figura 12-12, que viene siendo este de aquí. Entonces, lo único que hacemos es que tomamos una fase, ¿verdad? Tomamos la fase BAN y con la impedancia Z estrella, ¿verdad? Dijimos que Z estrella era la impedancia para cada una de las fases. Como está balanceado, pues es igual para las tres fases. Por eso no está ZA, ZB o ZC, sino Z estrella. Es la misma para las tres porque está balanceado. Ok, entonces aquí pues para analizarlo pues nosotros utilizamos la ley de Ohm simplemente, ¿verdad? Donde la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso la resistencia es la impedancia y pues lo único que hacemos es que de aquí pues resolvemos para la corriente. Y aquí si lo escribimos, pues para acordarnos, pues el voltaje es igual, dije igual, a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Y en este caso, pues va a ser igual a la corriente por la impedancia. Y tenemos que estamos hablando de un solo sistema monofásico que es
se reproduce para los tres. Entonces tenemos para uno solo, ¿verdad? Y aquí resolvemos para la corriente y vamos a encontrar que la corriente en la fase A es igual al voltaje de la fase A sobre la impedancia en estrella. ¿Ok? Y pues es una forma sencilla para analizar todo el circuito. Dice, a partir de IA, o sea, de la corriente de la fase A, o de la línea de la fase A, se aplica la secuencia de fases para obtener las demás corrientes de línea. ¿Esto qué significa? Que para IA tenemos un ángulo de 0 grados, como está aquí arriba. Aquí tenemos, para IA tenemos un ángulo de 0 grados, y para obtener la corriente en B, pues le restamos menos 120 grados, y para la corriente en C le restamos menos 240 grados, o le podemos sumar más 120, a ver, ya no cabe ahí, más 120 grados, ¿verdad? Le podemos sumar más 120 grados. Pero acuérdense que esto es para la secuencia positiva, para la secuencia A, B, C. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí la parte de la conexión de estrella, fuente de alimentación estrella, y la carga en estrella. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte de conexión estrella delta balanceada, ¿verdad? Entonces aquí dice, un sistema estrella delta balanceado consta de una fuente balanceada conectada en estrella que alimenta una carga balanceada conectada en delta. Y aquí nos hace referencia a la figura 12-14. Entonces esa figura, vamos a ver, es esta de acá. Yo me la voy a traer como la anterior, ¿verdad? Me la voy a traer, la voy a copiar. Y me la voy a traer para acá. Aquí lo voy a pegar. Nada más que la voy a hacer más pequeñina. Aquí ya la vemos, ¿verdad? ¿Qué más dice? Vamos a ver qué más dice nuestro texto. Dice, ok, dice, suponiendo la secuencia positiva, las tensiones de fase son de nueva cuenta. O sea, las tensiones de fase vienen siendo las mismas porque nuestra fuente de alimentación está conectado en estrella. Entonces aquí me las traigo también. Las voy a poner aquí. Y estas son las que acabamos de platicar, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras tensiones de fase. Son las mismas. Ojo aquí, está en el punto A, en el punto B y en el punto C, ¿verdad? O sea, en estos puntos de aquí los voy a marcar con rojo. Entonces aquí tengo mi punto A, aquí tengo mi punto B y tengo mi punto C. ¿Ok? Entonces estos son mis voltajes de fase. Ok, vamos a ver qué más dice aquí. Dice, como se mostró en la sección 12.3, o sea, en la sección anterior, las tensiones de línea son estas de aquí. Ok, y entonces aquí tenemos el voltaje AB igual a la raíz de 3 por la amplitud del voltaje con un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Y luego, para encontrar el voltaje de línea a línea, de B a C, de la línea B a la línea C, pues le restamos 120 grados, ¿verdad? Y tenemos menos 90 grados, y a este de menos 90 grados le restamos 120 grados y obtenemos el voltaje de línea a línea entre las líneas C y A. Ok, entonces aquí estas me las voy a traer también. Me las voy a traer y las voy a poner aquí. Un poquito más grande. Ahí está, para que quepa aquí. Aquí lo voy a mover un poquito para acá, para que se vea completo. Ok, entonces aquí fíjense bien, tenemos el voltaje AB.
pero estas son minúsculas, ¿verdad? Estos nos está indicando que está, si están en minúsculas, nos está indicando que está del lado de la fuente, entonces tengo A, B y C en minúsculas, ¿verdad? Entonces está en minúscula, en minúscula, en minúscula. Y luego aquí nos dice que es igual a las que están en mayúsculas, del lado de la carga, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a marcarlas nosotros para tenerlas bien presentes. Ahí tengo una, ahí tengo la B y aquí tengo la C, ¿verdad? Entonces en este caso pues es igual, ¿verdad? Es igual porque acuérdense que la impedancia de la fuente y la impedancia de la línea de transmisión pues se quitaron, ¿verdad? Como son muy pequeñas comparadas con la impedancia de la carga, se despreciaron y nos quedó simplificado el sistema. Ok, vamos a ver qué más nos dice aquí. Dice, las tensiones de línea son iguales a las tensiones de las impedancias de carga en esta configuración de sistemas. De estas tensiones pueden obtenerse las corrientes de fase. Entonces aquí nosotros tenemos las corrientes de fase, ¿no? La corriente de fase I a B, de la fase A a la fase B o de la línea A la línea B, vamos a tener el voltaje de la línea A la línea B sobre la impedancia. Entonces esto lo podemos ver aquí también de esta forma, ¿no? Pero como ya los tenemos aquí, pues ya nada más hay que dividir sobre la impedancia. Entonces, pues vamos a traérnoslo también aquí. Nos lo traemos aquí para ir teniendo todas nuestras expresiones. Y aquí tenemos también ahora nuestras corrientes. Ahí ya vamos poniendo todo nuestro formulario, ¿no? Para ir lo que vaya quedando bien sencillo. Ok. Aquí, bueno, dice, estas corrientes tienen la misma magnitud, pero están desfasadas 120 grados entre sí. Eso ya lo habíamos visto en el diagrama fasorial, que se cumple para los voltajes, se cumple para las corrientes. Todos están desfasados 120 grados, ¿verdad? Ya sea para los voltajes de fase, corrientes de fase, los voltajes de línea a línea y también para las corrientes de línea a línea. Ok, dice, otra manera de obtener estas corrientes de fase es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y dice, por ejemplo, la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff a lo largo de la trayectoria ABNA. ¿Y cuál es esa trayectoria? Nosotros vamos a pintarla aquí. ABNA, que viene siendo esta de aquí. Entonces, viene siendo esta trayectoria, ¿sale? Viene siendo esta trayectoria. Ok, y entonces aquí pues lo único que tenemos que hacer es la suma de voltajes. Entonces el primer voltaje que tenemos pues es el voltaje de nuestra fuente y entonces tiene menos B a N. Y luego ¿qué voltaje tenemos aquí? Tenemos el voltaje que está en la impedancia entre el punto A y el punto B, entre el nodo A y el nodo B. Entonces tenemos la impedancia es delta. Acuérdense que si está balanceado la impedancia delta es la misma para cada uno. Y esto multiplicado por la corriente que fluye a través de ello, y es la corriente AB, que está aquí. Y luego tenemos más el voltaje BBN, el voltaje de la fase B al neutro, que está aquí. Y ya haciendo esto, pues es igual a 0. Ya que tenemos esta ecuación, pues la resolvemos para la corriente. Al resolverla para la corriente, pues este está restando, pasa sumando, este está sumando, pasa restando y todo se divide entre la impedancia Z delta, ¿verdad? Y ya nos queda como el voltaje de línea, de línea a línea, ya nos queda B a B. Acuérdense que esta es la definición para el voltaje de línea a línea, nos queda el voltaje AB sobre la impedancia Z. Y que viene siendo la misma que la impedancia de AB de la impedancia Z. ¿Esto qué quiere decir? Que es la misma impedancia que tiene, el mismo BAB, y BAB pues es el voltaje que tenemos de aquí a aquí, es el mismo que tenemos de aquí a aquí, ¿ok? Sobre la impedancia delta. Dice,
Esta es la forma más general de determinar las corrientes de fase. Y luego las corrientes de línea se obtienen de las corrientes de fase aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos A, B y C. Y de esta forma obtenemos estas corrientes, ¿verdad? Entonces aquí, esta me lo voy a traer para acá. Que es donde está nuestro circuito. Aquí que van quedando todas nuestras ecuaciones, ¿verdad? Así para que se alcance a ver. Entonces esta ya es nuestra corriente de línea, ¿verdad? Y aquí nos dice que la corriente de línea es igual, dice que se aplica en los nodos A, B y C, en estos tres nodos que tenemos acá en la carga. Y entonces aquí tenemos que entra esta corriente y sale la corriente AB y sale la corriente ICA, ¿verdad? Entonces, de aquí pues nosotros aplicamos la ley de corrientes y entonces tenemos que la corriente de la línea de la fase A pues va a ser igual a la corriente AB, ¿sí? Menos la corriente ICA. Aquí están las direcciones de las corrientes, para también hay que acordarnos, ¿verdad? Va de A a B, de B a C y de C a A, ¿verdad? Tenemos una secuencia positiva, entonces así vamos todo relacionando. Ok. Dice, puesto que la corriente ICA es igual a la corriente AB, quitándole menos los 240 grados, entonces tenemos que la corriente A, la corriente de la fase A es igual a la corriente de línea a línea AB menos la corriente de línea a línea CA, va a ser igual a la corriente AB. Esto lo sustituimos aquí y vamos a tener IAB igual a IAB menos 240 grados. Esto podemos escribirlo para que quede un poquitín más claro. Entonces vamos a tener nosotros que la corriente A es igual a la corriente AB, esa es una B, menos, esta la vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces aquí iba a poner la corriente de A a B con sus menos 240 grados. Entonces al sustituirlo, esto es lo que nos va a quedar y entonces ya aquí nada más factorizamos la corriente AB. Nos queda la corriente AB por 1 menos 1 y con este ángulo, menos 240 grados, ¿verdad? Y al realizar la operación, la suma de estos dos números, pues vamos a encontrar que la corriente AB se multiplica por la raíz de 3 menos 30 grados. Y viene siendo lo mismo que habíamos visto para los voltajes anteriormente, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor, o más bien es raíz de 3 veces la magnitud IP de la corriente de fase. Y aquí tenemos nuestro resultado. O sea, es lo mismo, ¿verdad? En el anterior teníamos aquí el voltaje y aquí BP. Aquí va a ser lo mismo para la corriente. Ok, y luego dice, y bueno, también tenemos donde la corriente de línea, pues viene siendo igual la magnitud de las corrientes, de la corriente A, de la corriente B y de la corriente C. La magnitud de las corrientes tiene que ser igual, y también la magnitud IP para las tres corrientes de línea a línea tiene que ser igual. Las corrientes de línea a línea se atrasan respecto a las corrientes de fase respectivas en 30 grados. Ok, bueno, esto ya por aquí lo acabamos de platicar. Y esto es suponiendo la secuencia positiva. Y la figura 2.15 es un diagrama fasorial que ilustra la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea. Entonces, si no me equivoco, es esta. Y aquí está, ¿verdad? Entonces tenemos las corrientes de fase y A. Por aquí tiene que estar IB y aquí está IC. Entonces tenemos las tres corrientes de fase
Y las corrientes de línea a línea, la corriente AB, la corriente BC y la corriente CA, ¿verdad? Entonces aquí están los 30 grados, ¿verdad? Que están, que nos menciona aquí. Dice, las corrientes de línea se atrasan 30 grados respecto a las corrientes de fase. Ok, entonces aquí está la corriente de línea y la corriente de fase, pues aquí está menos 30 grados, aquí dice 30 grados, pero también podemos ponerle menos 30 grados para cuestiones de claridad o como se acomoden más, ¿verdad? Y ahí ya las tenemos. ¿Qué más dice por aquí? Dice, otra manera de analizar el circuito estrella delta es transformar la carga conectada en delta en una carga equivalente conectada en estrella. Esta expresión para hacer este cambio de delta a estrella ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Pero aquí dice mediante la forma de transformación delta estrella de la ecuación 12.8. Bueno, aquí se repite y entonces estamos viendo que la impedancia en estrella es igual a la impedancia en delta sobre 3. Y podemos manejarlo para el otro lado también, ¿verdad? Aquí podemos poner también que la impedancia delta pues es igual a 3 veces la impedancia en estrella. Y entonces la conversión podemos hacerla a los dos lados según lo necesitemos, ¿no? Y dice, después de esta transformación se tiene un sistema estrella como el de la figura 1210. El de la figura 1210, pues el circuito que habíamos visto, como estos. Pues aquí está la figura 1210, es como este circuito donde ya podemos hacer la conversión de delta estrella y vamos a tener esta representación, su circuito equivalente, ¿verdad? Dice, el sistema trifásico estrella delta de la figura 12.14 puede reemplazarse por el circuito monofásico equivalente de la figura 12.16. Esto permite calcular únicamente las corrientes de línea. Ojo, esto permite calcular únicamente las corrientes de línea. Las corrientes de fase se obtienen con base a la ecuación 12.25, que viene siendo esta de aquí. Ok, dice, y en el hecho de que cada corriente de fase se adelanta respecto a la corriente de línea en 30 grados. ¿Sí? Entonces esta es la figura 12.16, donde podemos cambiar cada una de las fases por su circuito equivalente, ¿verdad? Y aquí tenemos que ZY es igual a Z delta sobre 3. Y entonces, pues con esto hacemos el cambio. Si nos lo traemos por acá, podemos ponerlos juntitos otra vez. A ver, déjenme lo llevo para el otro documento. Entonces yo lo puedo agarrar. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer más pequeño. A ver, aquí ya como que me atoré tantito. Ok, entonces está y lo podemos cambiar por su modelo equivalente, ¿verdad? Vamos a seleccionarlo. Hoy no lo puedo mover. Ay, ¿por qué lo puso hasta acá? Ahora sí, lo podemos poner aquí, ¿verdad? Entonces sacamos el equivalente y ya formamos nuestro circuito estrella, ¿verdad? Y entonces ya con eso se nos simplifica un poquitín el trabajo. Bueno,
Hasta aquí el video sobre la conexión estrella-estrella balanceada y sobre la conexión estrella-delta balanceada. Si tienen dudas, ya saben, con cualquier, déjenme su comentario y con mucho gusto aclaro sus dudas. Cuídense mucho y pórtense bien.